Buenas noches, soy su profesor Julián Carneiro. Bienvenido a clase número 6 en nuestra semana 6. Hoy nos encontramos a miércoles, ¿no? Ya está colocado ya material de nuestra primera actividad del segundo lazo, ¿no? Entonces vamos a compartir entonces para ver nuestra exposición. Ok, entonces vean que lo primero que vamos a ver es lo que sería análisis de respuesta transitoria, ¿no? Ya la clase pasada estuvimos hablando sobre los diagramas de bloques, ¿no? Ahora vamos a hacer un análisis sobre esto. Entonces, el análisis de respuesta transitoria evalúa cómo un sistema responde a cambio de entrada, desde un estado inicial hasta alcanzar un estado estable, ¿no? Vean que el análisis de respuesta transitoria evalúa cómo un sistema responde a cambio en la entrada, desde un estado inicial hasta alcanzar un estado estable. Esta análisis es crucial para comprender el comportamiento dinámico de sistemas eléctrico, electrónico, mecánico y de control. Entonces vean que depende de la entrada de nuestro sistema y hay nuestra salida. Entonces ahí es nuestra. Ya que la señal de entrada para un sistema de control no se conoce con anticipación, pero es de naturaleza aleatoria, ¿no? Y de entrada instantánea. Entonces vemos que la señal de entrada para un sistema de control no se conoce con anticipación, pero es de naturaleza aleatoria. Y la entrada instantánea no puede expresarse de forma analítica. Solo en algunos casos especiales se conoce con anticipación la señal de entrada y se puede expresar de forma analítica o mediante curvas. Este es el caso de control automático de herramientas de corte. Entonces vemos aquí que el análisis de respuesta transitoria se enfoca en el comportamiento dinámico, en la estabilidad, en el tiempo de respuesta y las características de respuesta. Entonces vemos aquí un sistema, vemos aquí una entrada, unas perturbaciones y cómo ellos se manifiestan. Entonces vemos que las condiciones importantes en el análisis de respuesta transitoria se debe definir la entrada que provoca el cambio y las condiciones iniciales del sistema. El método de análisis se utiliza herramientas matemáticas como ecuaciones diferenciales, transformadores de Laplace y análisis en el dominio de la frecuencia para describir análisis de respuesta transitoria, ¿no? Tenemos lo que se llama modelos matemáticos que se emplean modelos matemáticos como ecuaciones diferenciales para representar el comportamiento del sistema. Sistema de primer corte, ahí.
Ok, entonces tenemos lo que serían los tipos de entrada, sistemas de primer orden y segundo orden. Los tipos de primer orden y segundo orden son ampliamente estudiados debido a su comportamiento bien definido y su capacidad para representar comportamientos de sistemas más complejos. Tenemos el sistema de orden superior. El análisis del sistema de orden superior puede ser más complejo, pero los principios fundamentales son los mismos. En resumen, el análisis de respuesta transitoria es una herramienta fundamental para entender el comportamiento dinámico de los sistemas y para diseñar sistemas que puedan responder de manera eficiente y estable a cambio en la entrada. Entonces vemos que un sistema de orden, una de segundo orden y una vaina y un sistema de orden superior, perdón. Un sistema de segundo orden, un sistema de primer orden, un sistema de segundo orden, un sistema de orden superior. Y tenemos entonces los que serían los sistemas de primer orden y segundo orden. Son ampliamente estudiados debido a su comportamiento bien definido y su capacidad para representar el comportamiento de sistemas más complejos. El análisis del sistema de orden superior puede ser más complejo, pero los principios fundamentales son los mismos. En resumen, el análisis de respuesta transitoria es una herramienta fundamental para entender comportamientos dinámicos de los sistemas y para diseñar sistemas que puedan responder de manera eficiente y estable a cambio en la entrada. Como podemos ver ahí. Ok, entonces hablemos de señales. Análisis de respuesta transitoria, entonces vamos a entender, digamos, a tener varios tipos de señales. Tenemos las señales de prueba que se usan regularmente, son funciones, escalones, rampas, parábolas, impulsos, senoidales. Con estas señales de prueba es posible realizar con facilidad análisis matemático y experimentaciones de sistemas de control dados, que las señales son funciones de tiempo muy complejos, como podemos ver. Entonces tenemos escalón, esta es una señal de escalón, una entrada de escalón, una entrada de rampa, vean cómo es su forma y vean cómo sería su gráfica, ¿no? Su entrada de rampa, su entrada de escalón, su respuesta y eso. Entonces tenemos lo que sería escalón, rampa y parabólica. Sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, sistemas de orden superior. Vean entonces cómo serían todos los sistemas ahí. Entonces tenemos los sistemas de primer orden. Tenemos lo que sería ganancia, tenemos constante de tiempo y tenemos polo. Supongamos que la entrada escalón unitario R igual a 1 sobre R, la respuesta sería Y sobre 3. Sería. Entonces K es igual a T sobre S más 1. Entonces sería 1 sobre S. Vean cómo ya esto sería de manera Laplace, ¿no? Ya ustedes, cuando vieron matemáticas 4, estudiaron esto de la transformada inversa de atrás. Aquí no vamos a ver tanto esto, la parte matemática, sino lo vamos a colocar directamente, ¿no? Vean que la respuesta sería de esta forma. K igual a K. Esta es la respuesta transitoria a T sobre T. La respuesta, ¿no? Ok, entonces vemos ahora un sistema de segundo orden, que es un sistema más superior, más complejo, donde se puede ver otro sistema, ¿no? Como serían los sistemas subamortiguados. Y vemos cómo el sistema transitorio tiende a estabilizarse con el tiempo, ¿no? Entonces sería el sistema. Ok, entonces en la clase pasada estuvimos hablando en cuanto a esta álgebra de bloques, ¿no? En el examen yo coloqué un ejercicio para simplificar un sistema de álgebra y solamente 3 personas fueron que lo intentaron hacer. Entonces, esto también lo vamos a ver para este lazo, ¿no? Hay que tratar de aprender lo que sería esta parte de álgebra de bloques para su estabilidad. Entonces tenemos un análisis de respuesta transitoria, tenemos lo que sería la posición, controlador, alimentación, el motor. Vemos cómo influye esta parte, cómo sería cuando hay un resorte, la fuerza, sabemos que fuerza K por X, el amortiguador F por de voltaje, esto es velocidad es de X sobre D de tiempo, tenemos la fricción, que es V por velocidad, y tenemos la masa, que fuese igual a masa por la segunda derivada de X sobre D.
Con esto podemos ver entonces estos procesos, ¿no? Entonces vemos otro proceso transitorio, esto estuvimos viendo en la clase pasada también, y tuvimos lo que sería la parte eléctrica, ¿no? Tenemos la resistencia, la capacitancia, la bobina, elemento cualquiera, en un nodo, en una malla, elemento de una serie, elemento paralelo, y podemos seguir utilizando eso. Ok, entonces vamos a ver lo que sería la parte de los diagramas de bloque, ¿no? Vean que la representación de modelos de bloque permite simplificar el análisis de un sistema complejo, ¿no? Cada bloque representa un componente del sistema, facilitando la comprensión de las relaciones de funciones y las relaciones entre entrada y salida, ¿no? Entonces veamos aquí un ejemplo, una entrada, tenemos una función y tenemos una salida. Observemos que los modelos vemos que los modelos pueden ser gráficos y analíticos, ¿no? Entonces un modelo gráfico, vamos a tener los diagramas de bloque, los grafos, y un analítico serían las ecuaciones diferenciales, ecuaciones del estado, y te sería esta parte, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos una parte de álgebra de bloques, y aquí procedemos a hacer un ejercicio, ¿no? Los diagramas, cómo se combina esto para formar uno solo, cómo se combina esto para formar uno solo, y vemos ahí cómo se combina para formar uno solo, ¿no? Aquí también podemos ver para formar uno solo de álgebra de bloques. Entonces vean cómo sería el sistema, reduciendo hasta uno solo. Uno solo de bloque, ¿no? Aquí tenemos otro análisis de sistemas de bloque. Ok, entonces vamos a ver si podemos ver un sistema de sistemas de bloque. Y vean que tenemos aquí un sistema más complejo de bloques, ¿no? Entonces tenemos la señal, el controlador, elementos, y vamos a ver, ahora vamos a ver unos ejemplos de diagramas de bloques, ¿no? Cómo hacer estos diagramas de bloques. A utilizar el álgebra de bloques, además de las simplificaciones de los diagramas de bloques. Veremos cada una utilizando el álgebra de bloques para que te quede claro cómo simplificar y aprenderlas y así implementarlas. De inicio, lo que tienes que conocer es exactamente qué es un diagrama de control o para qué sirve el álgebra de bloques. Es una representación gráfica de las funciones que realiza cada componente del sistema. Además de cada componente del sistema, también van a interactuar señales de entrada y señales de salida. Ahora, los principales bloques a los que vas a entender sería este, que es la flecha de señal, el cual representa lo que viene siendo una variable que se transporta a través del sistema. Luego tienes el diagrama del bloque. En este diagrama del bloque que vemos aquí, se representa con una letra mayúscula G. Puede entrar una variable de entrada y produce una variable de salida multiplicada por su bloque. Ahorita lo veremos justo aquí. Y además tenemos otro elemento más que es el llamado punto de suma, del cual va a sumar dos señales de entrada y las va a transformar en una sola de salida. Por ejemplo, si se trata de un punto de suma, podemos tener una entrada A, una entrada B y entonces tener una salida del tipo C. Así. Esta señal de salida no va a ser más que la suma de A más B. Si acá tenemos un punto de resta, en este caso, entonces sería la salida C igual a A menos B. Ahora, hagamos énfasis en este bloque donde tenemos una entrada A, una salida B y la representación del bloque es igual a G. En este caso, siempre la salida, la vamos a escribir en álgebra de bloques, la salida va a ser igual a la entrada multiplicada por el bloque que tenemos aquí. En este caso, sería A multiplicado por G. Y así sería la representación cuando tenemos un solo bloque utilizando nuestra álgebra. Vamos ahora a pasar
a las distintas simplificaciones que podemos tener en los diagramas de bloques. Primera simplificación, vamos a ver cómo se simplifican dos bloques que se encuentran en serie, utilizando nuestra álgebra a la que podemos recurrir. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una entrada A y una salida B. Entonces, para poder hacer esto, podemos utilizar una variable intermedia. Una variable intermedia es una letra que yo puedo colocar en cualquier punto del bloque. Por ejemplo, aquí me interesa poner una variable C. Y entonces, nosotros sabemos que si vemos la variable C como salida del primer bloque, esta variable C se puede escribir como la entrada A multiplicada por la ganancia del bloque, que sería G1. Y de igual manera, el bloque B, para la salida, puedo escribir B sería igual a la entrada C multiplicada por la ganancia G2. Así, de esta manera. Pero C, a su vez, la puedo reemplazar por A por G1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería B, y B es igual a C. En lugar de C colocamos A por G1, y me va a quedar A G1. Y finalmente esto es C multiplicado por G2. Ahí está. Si nos damos cuenta, tenemos aquí G1 y G2 y la entrada. Por lo tanto, esto de aquí se puede simplificar. Y lo que tenemos es que si yo tengo dos bloques en serie o más, los puedo simplificar únicamente a un solo bloque y dentro del bloque poner cada uno de las ganancias de los bloques G1, G2, G3, así sucesivamente, multiplicadas dentro de un solo bloque. Con lo cual la variable de entrada sigue siendo A y la de salida B. Esto sería la primera simplificación equivalente que debes aprender. Ahora analizaremos cómo se simplifican bloques en paralelo, tal como vemos aquí, dos bloques en paralelo, llegando a un punto de suma, el cual ya vimos, donde tiene los dos puntos de suma, entrada A, salida B. Recuerda siempre utilizar tus variables intermedias. Se me ocurre que aquí quiero utilizar una variable C y aquí en este punto una variable D. Vamos a ver cómo equivalen dichas variables. La variable C, que está justo en este punto, nos damos cuenta que la entrada es A, la entrada A se reparte a las dos bifurcaciones, la entrada A multiplicada por G2 sería la variable C. Mientras que la variable D le toca algo muy similar, A entrada multiplicando a G1. Entonces me quedaría A por G1. Ahí está. Luego, finalmente puedo expresar ahora sí la salida B, que es igual a las dos entradas del punto de suma, que sería C más D. Así simplemente, C más D. Ahora, reemplacemos el valor de C y el valor de D en nuestra variable de salida B. C equivale a AG2, entonces vamos a ponerlo aquí, más D equivale a AG1. Y si nos damos cuenta, pues aquí podemos hacer una simple factorización. El factor común de ambos es A, entonces nos va a quedar A que multiplica a G1 más G2, utilizando la misma factorización. Esto significa entonces que este diagrama de bloques en paralelo se puede simplificar a simplemente un bloque donde las dos ganancias se pongan sumadas y las mismas variables de entrada y salida se simplifiquen. Vemos que todo esto se simplifica a un simple bloque. Ahora analicemos este diagrama de bloques, que es también de los más usuales, el cual se le llama bloques retroalimentados. Tiene un bloque en un sentido, G, y un bloque que viene retroalimentado. Casi siempre se coloca la letra H para representarlo. Y tenemos un punto de suma aquí. Usemos el álgebra de bloques para ver a qué se simplifica todo esto. Nuevamente, podemos usar variables intermedias. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una variable C. Lo primero que nos damos cuenta es que si acá es la salida B, esta salida B sería la entrada de este bloque. Con lo cual, esta variable aquí intermedia, si yo la represento, sería la variable de entrada B por H. Entonces me quedaría B por H. Recordar que B es la salida, entonces retroalimenta a este punto. Con esto ya puedo ahora sí escribir una ecuación para el equivalente del punto de suma. C, que es el resultado, sería el punto de suma A, y el punto de suma de este, que sería menos, en este caso es negativo, entonces sería menos BH. Recordar que este punto puede ser negativo o positivo. En este caso lo estamos tratando como negativo. Ahora, ya que tenemos esto, que es la variable que está aquí de entrada, esta variable de entrada corresponde a la variable de salida que tenemos aquí. Si escribo una ecuación, vamos a ponerla aquí, sería la variable de entrada C por el bloque que tenemos aquí, que sería G. Así. Ahora, reemplacemos el valor de C aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo, sería B. Esto es igual a C, que sería representado por A menos BH. De esta manera. Esto todo es C, entonces multiplica a G de esta forma. Ahora, si yo multiplico
en este caso, ambos términos que están ahí, me quedaría AG, de esta forma, y luego multiplicando aquí me va a quedar menos B, luego G en orden alfabético y luego H, de esta manera. Ahora me doy cuenta que la salida que está acá, la tengo que representar en términos de la entrada, pero tenemos el detalle de que la salida también se encuentra en el lado derecho de la igualdad, por lo cual nosotros podemos tratar esto con álgebra y pasar este término del lado izquierdo, lo cual nos quedaría así. Si es menos BGH, el término pasaría como más BGH. Ahí está. Y esto es igual a lo que queda de este lado, que sería A por G. Ahora, de aquí vemos claramente que podemos factorizar. Entonces me quedaría B, factor común, que multiplica a 1 más GH. Ahí está la factorización, nos queda así. Esta factorización es necesaria porque ahora sí podemos ya despejar la variable B y tener una ecuación en términos de la entrada, que sería AG, y todo este término paréntesis que está multiplicando pasaría dividiendo, que es 1 más GH. Así nos viene quedando. Ahora, lo que debes de aprender es que todo bloque o sistema de bloque retroalimentado básico como el que vemos aquí, lo vas a poder simplificar de esta forma, como entrada A, un solo bloque donde tienes la ganancia de este bloque, que es G, dividido entre 1 más CH. Date cuenta que si este punto es negativo, este signo va a ser positivo. Pero si este punto es positivo, entonces este signo lo alternas y debe de quedar negativo. Eso es lo único que debes de aprender y memorizar para este tipo de bloques. Y bueno, hasta aquí terminamos esta primera parte del video, donde ya vimos 3 simplificaciones de diagramas de bloques. Ok, entonces vieron esta parte de la simplificación de bloques, ¿no? Vamos a seguir entonces con nuestra lámina para seguir viendo entonces nuestra posición. Ok, entonces quedamos en esta parte, ¿no? Lo que sería un diagrama de bloques más complejo que un sistema de control o alimentación, ¿no? Entonces vean de forma general y ya utilizando los símbolos que se utilizan, ¿no? Entonces vean cómo cambia todo este sistema, cómo se manipula en este sería ya otro parámetro, este sería lo que sería la parte del controlador y aquí serían los elementos de medición. Entonces vean cómo podemos hacerlo entonces. Entonces de aquí nos vamos a la parte de la medición y veamos entonces cómo hacer el diagrama para llegar hasta aquí. Vean que colocar esto lo suma, hace como lo que vieron ahorita, que suma estos dos como sale aquí, esto después lo elimina junto y así va. Y así va la eliminación. Entonces vean lo que hemos hecho entonces con esto, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir viendo lo que sería la parte de los videos, ¿no? Porque ya hemos combinado bastante ya. Ahora a lo demás. Ok, entonces vamos a ver este sistema de video.
Ok, se salió entonces, ¿no? Vamos a, entonces a tratar de seguir, ¿no? Entonces, como vimos el diagrama de bloque, ahora vamos a seguir viendo lo que nos faltó por guía. Okay, estamos llegando con nuestro escuelita. Entonces vemos cada uno de estos sistemas, ¿no? Tenemos el sistema ahí de diagrama de bloques y otro sistema, ¿no? Como podemos ver ahí. Ok, entonces vemos lo que estamos viendo. Esto se puede colocar de esta forma. Tenemos elementos triangulares, tenemos un proceso que controla. Y vemos entonces aquí, si ustedes dije, vean cómo se va reduciendo los bloques hasta llegar a un bloque mínimo, ¿no? Tengo aquí un proceso y podemos ver cómo se tira. Ok. Entonces vemos los distintos sistemas que pueden haber, ¿no? Entonces ya vimos estos sistemas que podemos hablar. Ok, entonces ya saben que tenemos entonces para la próxima semana una actividad y trate de hacer. Ya hicimos uno y ya vamos combinando con la actividad. Entonces, muchas gracias por su atención hoy.